Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Aristizábal. Pues bien, el día de hoy les traigo un robot, un bot muy interesante en tres comas que estoy utilizando para aprovechar el pump, la subida, el mercado alcista que estamos experimentando en los últimos días. Bueno, para empezar, quiero decirte como es costumbre que yo no comparto ningún número de WhatsApp en mis comentarios y tampoco tengo canales en Telegram. Por favor, no vayas a caer en estafas. Muy bien, amigos, observan ustedes en este momento la página de TradingView con el Bitcoin contra el Tether USDT. Actualmente estamos cotizando en los $27.996. Ya se ha tocado la barrera de los $28.000. Bitcoin ha experimentado un crecimiento muy interesante en los últimos días como consecuencia de todas las acciones que hemos vivido precisamente en los mercados. Pues bien, antes de empezar quiero compartirte esta información valiosa que vengo compartiéndote en mis últimos videos, y es que ahora tú puedes conectar 100% el exchange OKX con el que vengo trabajando con TradingView. ¿Cómo lo haces? Pues mira, vas acá donde dice panel de trading, eliges acá OKX, le das conectar y le das en continuar y se va a conectar 100% OKX con TradingView para aprovechar todos los indicadores técnicos, todos los criptoactivos, todos los mercados que tiene TradingView directamente para activar trades y comercializar en OKX. Muy bien, te quiero decir que puedes acceder hasta a cajas misteriosas que tienen premios de hasta $10,000 si te registras en OKX con este link que te dejo también en la descripción de mi video. Y adicionalmente puedes acceder a los bonos que aparecen en esta tabla. Si depositas $1,000 vas a ganar un bono de $10. Si depositas $2,000 vas a ganar un bono de $20 y de esa forma sucesivamente. Todo lo que tienes que hacer es cumplir las siguientes reglas. Tienes que registrarte en este otro link para los primeros 500 registros. Vas a poder acceder a estos bonos. También tienes que tener, por supuesto, una cuenta en TradingView y luego, claro, de hacer los depósitos para que accedas a estos bonos. Aprovecha esta campaña de OKX que está próxima a finalizar. Muy bien, amigos. Dicho eso, entonces voy a pasar a compartirte la información que tengo para este video. Quiero empezar con esta publicación que hice hace 3 días. Mira, última hora, la impresión de dinero está de vuelta. La Fed añadió $300,000 millones la semana pasada al mercado. Esta inyección de liquidez lo que busca es precisamente acabar con el contagio bancario que se está viviendo en el mercado para evitar que un fracaso total del sistema. ¿Eso a qué ha llevado? Pues ha llevado a que el mercado de acciones se vaya al alza. Estamos viviendo uno de los mercados alcistas más odiado, creo yo, de la historia, pero acá te dejo este video donde te demuestro que es posible en plena recesión vivir un mercado alcista y es lo que estamos experimentando. Mira, acá te muestro la correlación que existe entre el Bitcoin y entre el Nasdaq. El Bitcoin es la curva de color rosa, mientras que el Nasdaq es la curva de color negro. Como puedes darte cuenta, mira, el comportamiento es casi calcado, es muy similar entre un mercado y otro. Miren la pandemia, comportamiento similar al alza. Y finalmente, precisamente acá, cuando se dio el fin del mercado bajista, según mi análisis, en el 2022, también el Nasdaq y el Bitcoin empiezan a tener un comportamiento muy similar. Con todas estas acciones en el mercado, pues lo que pasa es que lo que está sucediendo es que el mercado de las acciones también va al alza y por supuesto el Bitcoin está siguiendo a las acciones. Es falso desde mi punto de vista que el Bitcoin se esté convirtiendo en un activo refugio. Eso para mí no es verdadero y te lo demuestro acá con esta figura. Mira, acá tenemos en color rosa el Bitcoin y en color negra está la relación de las acciones entre el beta alto y el beta bajo. Como puedes darte cuenta, el comportamiento también es muy similar. El Bitcoin correlaciona muy bien con esa relación de las acciones beta alto, beta bajo. Como puedes darte cuenta, actualmente entonces vamos también a el alza, ¿ok? Bueno, dicho eso, entonces voy a compartirte de forma muy rápida la sencillez del bot con el que estoy aprovechando este mercado alcista. ¿Hasta cuándo voy a tener activo este bot? Pues hasta que el mercado me indique que posiblemente venga una lateralización del mismo o hasta que venga una posible caída
según el análisis macro que esté realizando en ese momento. Bueno, vamos a ir entonces por acá a la plataforma de 3 comas. Esta es mi cuenta de 3 comas de enseñanza. Te voy a mostrar la configuración sumamente sencilla. Este bot brilla por su simpleza, por su sencillez. Y luego voy a pasar a mi cuenta personal a mostrarte cuánto he ganado en estos últimos 10 días. Bueno, vamos entonces por acá a Trading Bots. Le damos en Bot DCA. Y acá le vamos a dar en la parte superior derecha donde dice crear bot DCA, Dollar Cost Averaging. Listo. Acá estamos entonces. Vamos a darle nombre aquí, USDT Alone Bot. Coloquémosle Trading View. Listo, porque va a ser con la señal de Trading View que ya está integrada dentro de la plataforma de 3 comas. Bueno, acá está el exchange de OKX en futuros. Vamos a seleccionar Spot. Lo estoy haciendo en OKX en Spot. Descendemos por acá y vamos a seleccionar los pares. Estoy trabajando con 7 pares. Mira, el primer par es el Bitcoin contra USDT. Tenemos que seleccionar primero aquí multipar. Seleccionamos multipar. Listo. Y vamos a seleccionar los otros 6 pares. El siguiente es BNB contra USDT. Lo seleccionamos. También estoy trabajando con Ape USDT. Acá está. También estoy trabajando con Doge USDT, lo seleccionamos. Ethereum USDT. El siguiente es GMT contra USDT, contra Tether, seleccionado. El siguiente es Shiba, el séptimo, Shiba contra USDT. Muy bien, ahí están los 7 pares con los que estoy trabajando esta estrategia. Donde dice máximas operaciones activas, vamos a seleccionar 7 operaciones activas. Vamos en largo, moneda de beneficio en USDT. El tamaño de la orden base que le tengo asignado son $10. Perfecto. Tipo de orden al límite. Ok. Acá en la opción que me permite reinvertir la ganancia, yo lo tengo seleccionado en 50%. El 50% de la ganancia de cada trade lo voy a reinvertir. Acá no me aparece habilitada porque, como te cuento, esta es mi plataforma de enseñanza. Y ahora te muestro en mi plataforma personal que sí tengo esta opción activada al 50%. ¿Okay? No está disponible para la versión gratuita, solamente para la versión profesional. Bueno, donde dice condiciones de inicio de operación, le voy a dar clic, voy a bajar y voy a seleccionar esta última que dice Trading View. Selecciono Trading View. Y donde dice acá marco de tiempo, time frame, voy a seleccionar 5 minutos. 5 minutos. Acá en el valor de la señal selecciono fuerte compra. Perfecto. Entonces, cuando en el marco de tiempo de 5 minutos, TradingView tenga aquí activada la opción de fuerte compra, se va a activar el bot y va a hacer precisamente esa entrada en long. ¿Listo? ¿Dónde está eso en TradingView? Ya está integrado acá, ¿no? Ya aparece integrado en 3 comas. No tienes que hacer nada para traerlo desde TradingView, pero te voy a mostrar allá en donde se encuentra. Pues bueno, acá en la parte izquierda seleccionas la primera opción de este panel y bajas. Mira, y acá aparecen los indicadores de técnicos de compra, fuerte compra, etc. Míralo acá. Actualmente se encuentra en comprar. Le voy a dar clic acá donde dice más técnicos y nos manda acá. Actualmente se encuentra, mira, en comprar, ¿ok? Pero cuando se encuentre en fuerte compra es donde el bot se va a activar, ¿ok? Esto ya está dentro de 3 comas. No tienes que hacer nada. ¿Listo? Ya está incluido allá. Mira cómo te lo estoy mostrando acá. Bueno, así de simple, así de sencilla es esta estrategia en 3 comas porque estamos aprovechando el pump, la subida. Bueno, aquí en el Take Profit yo dejo 1% de Take Profit, ¿listo? Porcentaje total de volumen de compra. Y en la orden de seguridad, entonces yo acá tengo la orden de seguridad, la tengo en 20, lo dejamos así. El número máximo de orden de seguridad lo tengo en 5. El factor multiplicador del volumen de las órdenes lo tengo en 1.05, ¿vale? Luego la desviación del precio, acá lo tengo en 2%. En el máximo recuento de orden de seguridad lo tengo en 1 y el factor multiplicador del precio de las órdenes de seguridad lo tengo también en 1.05. Y eso es todo, amigos. Eso es todo, mira.
Acá a la derecha, entonces nos dice cuánto vamos a utilizar. Vamos a utilizar exactamente 844 Ethers, USDTs, 844, ¿ok? Y la máxima desviación del precio para que se abran las órdenes de seguridad es de 11.05, ¿listo? Simplemente luego que haces, le das acá en inicio, le das acá en OK y el bot ya queda activado, ¿ok? Bueno, y ahí ya queda listo. Mira, operando en OKX, ¿listo? Ahora te voy a mostrar cuánto he ganado yo con esta misma configuración tan simple en mi plataforma personal. Abro el otro navegador para mostrarte mi cuenta personal y acá está, mira, exactamente el mismo bot. USDT Multibot, fuerte compra, los mismos pares, tenemos Ape, BNB, Bitcoin, Doge, Ethereum, GMT y Shiba. Voy en largo, mira, 1% de take profit. La misma estrategia, TradingView, 5 minutos, fuerte compra, $10 de orden base, 20 de orden de seguridad. Mira, 50% de reinversión, ¿ok? Para hacer la reinversión de cada trade que va ganando al 50%. Puedes elegir el 100%, yo lo tengo al 50% y me ha funcionado muy bien. El número máximo de seguridad son 5 y así como puedes darte cuenta es exactamente la misma estrategia. Y a la derecha, como es costumbre, te voy a mostrar lo que he ganado en estos primeros 10 días. Mira, el BOD empezó ganando $13.53 y actualmente, 20 de marzo del 2023, lleva $223.21. Acá aparecen los días que más ha hecho en estos últimos 10 días. $53.93 hizo el 13 de marzo. Y por acá actualmente pues va en $7.63. Y acá en la parte inferior podemos darnos cuenta que GMT es el par, GMT-USDT es el par que más ha ganado con $65.41. En segundo lugar, Bitcoin con $28.58. Y en tercer lugar tenemos Ethereum con $25.33. Ah, bueno, acá en cuarto lugar está Ape con $25.08. Ahora, también te voy a mostrar cómo es costumbre el porcentaje de ganancia en estos últimos 10 días. Entonces, vamos a abrir la calculadora. Listo. Acá nos muestra que hemos ganado otra vez $223.21. 223, escribimos $223.21. Lo divido entre los $844 de inversión. Lo multiplicamos por 100 y mira, a la fecha ha ganado 26.44%. Esto es atípico, definitivamente, porque estamos viviendo un mercado alcista en pleno inicio, ¿vale? Y lo voy a dividir entre los 10 días que lleva de funcionamiento y nos da 2.64% de ganancia. Muy interesante, diaria, ¿no? Ahora, esto es atípico, como lo estoy diciendo, ¿vale? Por eso hay que ser muy, muy cuidadosos, porque no sabemos qué va a hacer el mercado próximamente. La Fed va a tomar la próxima acción el día de mañana acerca de las tasas de interés, entonces estamos muy pendientes de ello. Y por supuesto, cada persona debe tomar sus propias conclusiones, hacer su propia investigación y decidir cuándo entra o cuándo sale, ¿ok? Recuerden que la primera regla de trading es no invertir el dinero que no estén dispuestos a perder. Amigos, espero que les haya gustado este bot tan simple, tan sencillo, pero 100% ganador. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame un mensaje, déjame un like. Nos vemos en otra oportunidad. Que estés muy bien.